Voy a ser más corto, tengo acá 14 páginas, pero no las voy a usar realmente, así que quédense tranquilos. El pasaje, recién lo que cantábamos, cuando pasamos por las aguas tú no me soltaste, cuando pasamos por el fuego tú me protegiste, eso lo pueden buscar en Isaías 43, que es el fundamento de esta canción que hemos cantado recién. Herederos de una promesa. La promesa que leímos recién en Génesis 15 y que Pablo la desarrolla en lo que leímos de Gálatas. La Biblia no habla de Dios, la Biblia no habla del hombre, aunque figuran. Lo que la Biblia habla realmente es de las relaciones entre Dios y el hombre. Todo lo que va ocurriendo a lo largo, no solo de la historia, desde antes de la creación del mundo. Y eso se lleva a cabo mediante pactos. Berit. Los pactos en todos los lugares del mundo tienen siempre un preámbulo que menciona quién está estableciendo el pacto. Por ejemplo, la Constitución nuestra. Nos los representantes de la nación argentina, reunidos, bla, 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 bla. Siempre en el preámbulo está el que está fomentando el pacto. En el Medio Oriente era muy común que los reyes establecieran un pacto proveyéndoles protección, justicia y alimentos. Los buenos reyes eran los que podían traer justicia, protección de las fronteras de que no fueran agredidos y una buena alimentación. Y los súbditos se comprometían a poner el dinero, mantener la monarquía. Después siempre tiene un prólogo histórico todos los pactos. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de esclavitud. Y está mencionando partes del pacto de lo que ha hecho ya y de lo que va a hacer. Y después vienen los términos o estipulaciones. Es decir, vos tenés que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y están los beneficios y también están las sanciones. Fíjense que estos pactos en realidad están regulando la vida de toda la sociedad. Usted va al Náutico San Isidro y la comisión directiva dice, bueno, usted puede conectar en la marina el agua y la electricidad, pero si usted baja del barco, tiene que desenchufar la electricidad y desenchufar el agua. Si usted tiene un contrato laboral, un pacto laboral, hay estipulaciones sobre el job description, o sea, las tareas que tiene que cumplir el empleado, y también está cuánto va a recibir, cuál es el tiempo de vacaciones y cuáles son los tiempos de descanso, un montón de cosas. Los términos de llamado de los pastores acá en la iglesia también tienen un pacto con las cosas, las estipulaciones y también lo que el empleador se compromete a darle. Y así en todos los pactos. Todos los pactos, como el que estamos viendo, están originados en el amor de Dios. Todos los pactos son sellados con votos y juramentos. Lo vemos en las bodas. Y se necesita que haya testigos y que haya una autoridad que es Dios. Jurar en vano, que está mal, es cuando usted jura por motivos frívolos o por motivos falsos. Pero jurar por menos de Dios también es idolatría. Porque si yo juro por la tumba de mi madre, la tumba de mi madre no puede hacer juicio de mi infidelidad respecto al pacto. O si juro por otra cosa que no me puede reclamar. Si juro por la nación y la Constitución, bueno, la nación me puede reclamar lo que estoy haciendo fuera del pacto. Pero cuando hay un juramento o un voto, tiene que ser algo que realmente me pueda reclamar si yo no cumplo. En este pacto de Abraham, si ustedes siguen leyendo más allá, le dice que te voy a entregar toda esta tierra desde Egipto hasta el Éufrates. Y le dice que parta a los animales. ¿Para qué?
Porque que parta los animales quiere decir que si Dios no cumpliera el pacto, su inmutable divinidad, su pureza, santidad, serían partidos como estos animales y él lo perdería. Pero sabemos que Dios no puede mentir ni negarse a sí mismo. Y finalmente, el quinto punto de un pacto es que se ratifica con un rito cortante. Me acuerdo hace muchos años, y en algunas actividades tribales, se hacían hermanos de sangre a través de alguna incisión donde mezclaban su sangre, sellaban un pacto de sangre muchas veces. En Génesis también vemos, cuando termina estos dos capítulos, vamos al capítulo 17, y ahí vemos que Dios introduce la circuncisión. Hace un pacto con Abraham, nace Isaac, y esto de la circuncisión, esta herida de sangre, tiene que ver que si yo no cumplo el pacto, que yo sea separado de mi cuerpo como fue separado mi prepucio. Y siempre hay un pacto donde la sangre está vinculada. De hecho, todos los sacrificios del Antiguo Testamento están preconfigurando a Cristo. Fíjense que Cristo mismo, lo vamos a ver y lo vamos a decir hoy durante la Santa Cena, también habla de un nuevo pacto en su sangre. Y lo ratifica el pacto al entregar toda su sangre en la cruz. Es decir, que el pacto está absoluta y totalmente ratificado. Ahora, si vemos la imagen que le pedía a Pablo que me proyecte, fíjense, ese es el pacto de gracia, el pacto que Dios establece con Abraham. Pero este pacto de gracia está anclado en la eternidad. El pacto de gracia es un hilo de oro que recorre toda la Biblia. Y podemos hablar de pactos anteriores, como por ejemplo el pacto de redención. El pacto de redención, antes de la creación del mundo, está realizado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, en perfecta armonía. Ellos están estableciendo los roles que van a tener dentro de la economía del cielo y de la tierra. Ahora, con este pacto de redención establecido por Dios antes de la creación del mundo, ocurre algo que no podemos malinterpretarlo diciendo que era una fantasía triteística, donde un Cristo amoroso aplaca a un Padre no amoroso mediante un Espíritu Santo medio apático. Eso es una blasfemia. Tampoco podemos pensar la distorsión humanocéntrica que imagina a Dios como salvándonos para nuestro propio bien. El pacto de redención está hecho para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciban gloria. ¿Nos salva a nosotros? Sí, nos salva a nosotros. Pero Dios tiene que recibir gloria. Luego viene un pacto de obras. El pacto que Dios establece con Adán y Eva. Este pacto de obras le dice, no comas de tal fruto. Les da todo, vida eterna, todos los frutos, el señorío sobre todas las cosas creadas, y Adán y Eva lo quiebran. Pero más que un pacto de desobediencia, lo de Adán y Eva fue un pacto de orgullo. Porque cuando en el capítulo 3 la serpiente le dice, no es cierto que morirán si comen de esta fruta, sino que ustedes cuando coman de esta fruta, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. Es el pecado de la autosuficiencia, del orgullo, que se establece y quiebra toda amistad entre el hombre y Dios. Por supuesto que en este pacto de obras uno puede decir que hay un pedido incondicional
y todos podemos decir que, bueno, nadie es perfecto, todos tienen derecho a equivocarse, fue un error. En este pacto de obras no hay una obediencia vicaria, o sea, un sustituto, alguien que puede salir a cubrir mi desobediencia. Fíjense que igual en este capítulo 3 de Génesis ya se ve la gracia, porque en el 3:15 separa la humanidad en dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en el 3:15 está el protoevangelio y le dice, tú le morderás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Está representando claramente la victoria de Cristo en la cruz sobre Satán. Y viene finalmente el pacto de gracia, que realmente yo no diría que es un segundo pacto, sino que es la manifestación del pacto de gracia que ya venía en marcha en el amor de Dios. Se pone en evidencia este pacto. Y fíjense que este pacto de gracia que establece con Abraham, se establece entre Dios y pecadores. En cambio, en el pacto de obras, es un pacto que Dios hacía con una raza humana que no caída. El pacto de obras finalmente es cumplido y la salvación es por el pacto de obras. ¿Por qué? Porque la perfecta obediencia de Cristo es la que nos permite estar relacionados con Dios. Él cumple todo el pacto de obras. No hay falla, no hay pecado en él, no hay error. Y es lo que se llama la doble imputación. Todo lo bueno que Cristo hizo es puesto sobre nosotros. Y todo lo malo que nosotros hacemos es puesto sobre Cristo en la cruz. La doble imputación. Lo bueno de él para nosotros y lo malo nuestro sobre sí mismo. En este pacto hay una obediencia vicaria. ¿Por qué? Porque aparece alguien que nos está reemplazando. Dios le dice a tu simiente, no dice a tus simientes, Dios dice a tu descendencia, no a tus descendientes. Y da claro, como lo interpreta Pablo en la primera lectura, que la descendencia de es Cristo. Es el hijo tan esperado. 25 años tardaron con Sara en tener a Isaac. Más de 10.000 noches y 10.000 días preguntándose por qué no llega. 8 veces Dios le asegura a Abraham que iba a tener un hijo. No, pero va a ser Eliezer. Es más, toma a Agar, nace Ismael. No, Sara, va a ser de tus entrañas. E Isaac puede ser ofrecido en la pira porque Abraham le creyó a Dios y sabía que era capaz de resucitarlo. Abraham no llegó a sacrificarlo a Isaac, pero sabía que Dios, que lo estaba probando, iba a responder. Son pruebas. Todos pasamos por pruebas. Cuando pases por las aguas, yo te sostendré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las pruebas existen. Vamos a pasar páginas. Es decir, que Dios trata con la humanidad a través de 2 hombres. Trata con Adán o con el segundo Adán. Vos podés estar en el bando del primer Adán o podés recibir el llamado del segundo Adán. Pero el trato es con 2 simientes, la simiente de la mujer o la simiente de la serpiente.
Génesis 15 vemos que Dios lo llama por su nombre. Ya lo llama: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Le dice que no tengas miedo. Deja que los pecadores estén atemorizados. Vos no temas. Le asegura que iba a tener tierra, que iba a tener seguridad, felicidad. Y Abraham se sigue quejando de que no tenía un descendiente. Pero sin embargo, Adán tenía la vista puesta más allá y le dice: así será tu prole, como las estrellas del cielo. Pero si ustedes ven el 13:16, le dice: así será tu prole, como el polvo de la tierra. Evidentemente, hay una prole terrenal y hay una prole celestial. Todos los creyentes somos justificados como lo fue Abraham, y fue su fe, lo que fue contado por justicia. La fe no ocupa el lugar de la justicia, sino que la fe fue un acto de justicia provisto por Dios. La fe no ocupa el lugar de la justicia, sino que la fe es un acto de justicia que Dios nos regala, provisto por Dios. Le ordena un sacrificio a Abraham mientras ahuyentaba las aves de rapiña. Viene un sueño en éxtasis y hay una oscuridad que está representando el cautiverio que le anuncia en Egipto. Y hay una luz, que es la luz que van a tener en la tierra prometida. Y le dice: serán extranjeros por 400 años. Hay juicio sobre los enemigos de Abraham y le dice que serán enriquecidos. Finalmente todo el capítulo termina hablando de la muerte pacífica que iba a tener Abraham, en buena vejez, le dice Dios. El horno humeante que aparece es parte de las aflicciones en el pueblo en Egipto. Y la antorcha en medio del humo es la palabra de Dios. En Gálatas, Pablo le dice: creyó a Dios y esto se le tomó como justicia. Su fe se cimentó en la promesa de Dios y en virtud de esa fe. En el versículo 7 de Gálatas 3 dice: por lo tanto sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. La base de todo es la fe. Si alguien cumpliera toda la ley y no tuviera errores, sería muy difícil, aunque sea perfecta su vida, de que sin fe pudiera agradar a Dios. En el versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Es realmente un claro indicador que no es la letra de las Escrituras lo que le está anunciando el Evangelio a Abraham, sino que es el Espíritu Santo, que es el que interviene en cada uno y todos los escritores de la palabra. También se le promete a todas las naciones, sin distinción de credo, raza o razón social. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En el capítulo 27 de Deuteronomio hay 12 maldiciones, pero no hay ninguna bendición para los que cumplen la ley. Sin embargo, Cristo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice: no vengo a abrogar la ley, sino para cumplirla, y la cumple en espíritu y en verdad. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Es como una cadena que menciona Santiago, que es perfecta la cadena, pero si la cadena tan linda se rompe en un solo eslabón, la cadena dejó de ser efectiva. Le promete más adelante, en el versículo 15,
Hermanos, voy a poner un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada, una vez que ha sido ratificado. La herencia de vida eterna recibida en el pacto de gracia no puede ser anulada en el Sinaí. El pacto en el Sinaí fueron 430 años más tarde y no anula al pacto de gracia que fue hecho previamente. El pacto de gracia es eterno y va a culminar cuando nos juntemos en Apocalipsis para siempre con el Señor. No se olviden que en el versículo 16 dice, Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes, como dije antes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendiente, a tu simiente, o sea, a Cristo. ¿Y saben una cosa? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. En el versículo 18 de Gálatas 3 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Si dependiera de la ley, ya no sería en virtud de la promesa. La salvación es siempre por gracia, mediante la fe. ¿Qué es gracia? Es favor no merecido. Es el regalo que no me merezco. Es el gran amor de Dios entregándome todo. Ahora, entonces, ¿por qué la ley? ¿Por qué 430 años después hay que poner una ley que regula la relación entre Dios y este pueblo en el desierto, pecaminoso? Es una ley que es puesta por nuestras transgresiones. Es una ley que es puesta para que nos convenza del pecado, de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Es una ley que es puesta como una cárcel en la cual somos prisioneros del pecado y esclavos, y somos culpables. Y es una ley que también es puesta como un ayo, o sea, el mayordomo o el esclavo que me lleva a la escuela para que conozca a Cristo. Termina el versículo 26 y 28 del capítulo 3 de Gálatas. Mediante la fe en Cristo, todos los creyentes de cualquier sexo, raza, nacionalidad, clase social, somos hijos de Dios. El Salmo 73, 25 dice, si estoy contigo, nada quiero en la tierra. Me hace acordar, hace muchos años atrás, fuimos con Gerardo y con Billy Murchison a ver a Gastón, un chico de 29 años con un cáncer de colon con metástasis en todo el cuerpo, un chico economista, había trabajado en JP Morgan, chico excelente, hijo de una señora que suele venir a la iglesia. Y Gastón nos decía a Gerardo, a Billy y a mí, como pasa muchas veces, que terminamos, los que vamos a visitar terminamos levantados por los que son visitados. Gastón nos dice, ¿saben una cosa? Yo ahora estoy mejor con cáncer y con Cristo que cuando no tenía ni cáncer ni Cristo. Eso lo hace la promesa, eso lo hace Dios, porque Él siempre es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Así que ahora, a través de la Santa Cena, vamos a revivir ese derramamiento de sangre, esa ratificación del pacto que hace a través de la Santa Cena y que la ratifica en la cruz, muriendo por cada uno y todos nosotros. Amén. Voy a pedirle a los ancianos de la iglesia si se pueden pasar.